Bueno, la verdad que fue una jornada productiva desde todo punto de vista. Lo más importante de esto en un tema que está arrancando, sobre todo en lo que es silvopastoreo, es poder integrar a la gente que está trabajando ahí. Ese es un primer objetivo que se logró. Se trabajó en esta jornada con lo que es Facultad de Agronomía, Facultad Veterinaria, Plan Agropecuario y la Sociedad de Productores Forestales. Para nosotros es importantísimo que todos los actores se empiecen a integrar para ver qué mensaje damos para afuera y poder entre todos por lo menos llegar a una línea de trabajo. Y el segundo gran mensaje, que es a los productores que se acercaron, el poderle transmitir qué es el rubro, en qué consiste, por lo menos ver a grandes rasgos lo que es lo productivo, lo que es económico y lo que refiere también al mercado, la posibilidad de mercado a futuro. Han estado siguiendo precisamente algunas experiencias de silvopastoreo desde el punto de vista de ustedes, lo que transmitieron hoy, ¿qué podemos decir? Sí, nosotros hemos estado trabajando con algunas experiencias de silvopastoreo. Obviamente hay diferencias entre sistemas que estaban al sureste que estábamos trabajando, al centro y también al sur del país, sobre todo en lo que es la producción de pasto, las especies forestales utilizadas, las categorías de animales utilizadas. Como primera impresión, la integración de este tipo de sistema lleva a por lo menos a una dinámica de trabajo entre los técnicos diferente, una lógica de negocio diferente que el productor también tiene que de alguna forma apropiarse, ya que por un lado tiene que tener los kilos de carne por hectárea y por otro lado también producir madera, ya sea para pulpa o para calidad, y esa lógica de negocio es muy diferente, es diferente a lo que es la ganadería y la forestación y es diferente a lo que es la ganadería a cielo abierto. Ya desde el punto de vista que un ganadero forestal tiene que pensar en el negocio, formar alguna sociedad con alguna empresa grande, ya es una cosa, y aparte de ello agregarle la lógica del negocio de ganadería, cómo trabajarla, cómo manejarla, integrar todos estos conceptos no es sencillo para el productor y no es sencillo para nosotros. En estas experiencias los que vimos fueron diferentes situaciones donde estudiamos desde el bienestar animal, la producción de pasto, la parte económica, también en conjunto con Facultad de Agronomía, y son experiencias que van sumando información para los productores, que obviamente queda mucho por producir en información y que genera más dudas que resultados firmes para transmitir, pero es un comienzo. Pero algunos lineamientos de esos resultados van quedando. Sí, van quedando algunos lineamientos. Obviamente cuando uno habla de un diseño forestal, habla de un negocio, en primer lugar desde el punto de vista forestal, que tiene que quedar establecido, desde el punto de vista que si yo quiero producir ganado, obviamente tengo que alimentarlo, o sea que tengo que tener un diseño que sea apropiado para producir pasto también. Esa es una lógica de trabajo, y en este diseño también tiene que ser rentable al corto plazo desde el punto de vista ganadero y a largo plazo comparativamente el ganadero también rentable, y ahí estamos hablando quizás, dependiendo de la especie, entre 8, 10, 12, 15 años, dependiendo si apunto a pulpa, si apunto a calidad, y este tipo de lógicas que nos cuesta todavía acostumbrarnos a todo, son algunos de los recaudos que tomamos con estas experiencias. Obviamente el hecho de nosotros el foco más ganadero, si se quiere así, como plan, estuvimos viendo que hay inmensas fortalezas para la parte productiva, que ya estaban reportadas en la bibliografía internacional, que refieren al bienestar, a las condiciones en las cuales se cría el ganado, y obviamente la fortaleza de tener en un clima que viene cambiando un reparo para el ganado diferente y un alimento diferente, ya que también la sombra da ciertos atributos a los pastos que permite también producir de otra forma, en otra calidad. O sea, hablamos de mejor bienestar animal o mejores condiciones de bienestar animal para los animales. Hablamos de una pastura con un crecimiento diferencial por las condiciones también, ¿no? A las cuales ustedes hablaban también de que se le puede también hacer algún agregado, alguna leguminosa, alguna fertilización que ayude también eso, ¿no? Exacto, sí. Nosotros obviamente en un país que la base de la producción ganadera son las pasturas naturales, y esto no implica sí un manejo diferencial para conservarlas, pero no un costo al corto plazo sobre ellas. Trabajarlas y potenciar las especies más palatables puede ser una oportunidad, e incluyendo a esas especies palatables que tenemos, especies sembradas en cobertura como pueden ser los lotus, los tréboles, dependiendo del tapiz
que haya en ese sistema. Obviamente son especies que se pueden introducir siempre y cuando también el diseño lo permita, obviamente una entrefila que permita la entrada de máquina para poder o fertilizar o incluir algunas especies para también enriquecer el tapiz natural y obviamente producir más kilos de carne. En plata, ¿de qué hablamos? Bueno, es un tema interesante. En el tema económico nosotros no tenemos datos precisos porque si hablamos de pulpa el contrato es a cierta cantidad de años y cuando hablamos de calidad todavía hay una incertidumbre mayor en lo que es el mercado. Todos los montes que vinimos trabajando en sistemas silvopastoril son hablamos de 4 o 5 años de implantados, entonces se nos dificulta todavía sacar una cuenta precisa que creo yo que es lo más enriquecedor también y un dato que el productor necesita, pero no queremos tampoco decir, bueno, esto es lo que nos vamos a obtener con tal margen si en realidad no tenemos un dato certero. Sí hay algunos estudios de compañeros nuestros de Facultad de Agronomía que tienen algún dato sacado económico y quizás ellos en ese caso puedan instruir un poco mejor. Pero hablamos de un mayor margen que el que da la ganadería solo. Sí, correcto, sí, sin duda el negocio forestal es un negocio muy atractivo y que incluso en términos absolutos a lo que respecto a la ganadería quizás hasta la pasa por arriba y el negocio es más atractivo. El tema que nosotros tenemos una ganadería tradicional que se quiere mantener y ahí tiene un lugar en la liquidez anual del productor que puede ser conquistado y son los márgenes, si vamos a los estudios que hay hechos, los márgenes ganaderos tradicionales sobre campo natural a cielo abierto se mantienen en los sistemas silvopastoriles con la diferencia que a 8 o 10 años podemos llegar a producir madera, ya sea para pulpa o para calidad. Una diferenciación que quedó claro en la jornada es que silvopastoreo no es echar ganado en los montes, sino planificar un sistema productivo precisamente con destino a la producción de carne y a la producción de madera. Sí, correcto. Hay una diferencia grande ahí en términos. Cuando nosotros hablamos de un sistema silvopastoril, hablamos de una integración profunda desde el inicio de lo que es la ganadería, la forestación y la producción de pastura. Cuando uno habla de ganadería en forestación, en general es lo que más veíamos, que uno echa el ganado en la forestación y bueno, en aquellos lados que se puede también colocar, como puede ser cortafuegos, bajos, que no fueron producidos de forestales por ciertas limitantes o restricciones que traían esos suelos para poder implantar los montes. Pero hay una diferencia grande en lo que es el sistema silvopastoril. E incluso cuando uno va por unidad de superficie, estamos hablando que en la misma hectárea uno está produciendo el ganado, el pasto y el árbol. Respecto a lo que es la ganadería en forestación, que por unidad de superficie, por hectárea, uno habla de plantación forestal. Y lo que hace es introducir ganado en aquella superficie que no está plantada. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia productiva y un sistema silvopastoril también que se puede estirar a otros rubros, como puede ser la fruticultura, enrabado lo que es la recría de ganado, o encontrar en un futuro otras alternativas que a nivel internacional son muy usadas y que acá todavía somos muy novatos en el tema como para poder ir introduciendo. Hablabas del ovino también, como una posibilidad. Exacto, sí, hay experiencias acá en lo que es ovinos, en plantaciones obviamente con la limitante y que hay que manejar, que es también que el ovino es un animal que es muy curioso y es difícil de manejar, entonces esa es la gran limitante en el manejo, pero hay experiencias muy buenas que con suplementación y otras técnicas atraen a la majada y bueno, y la utilizan dentro de lo que son las plantaciones forestales. Cuando uno va a nivel internacional hay experiencias de ovinos hasta en yerbales, a pocos kilómetros de acá, en Misiones. Entonces uno tiene que estar atento a todo eso como para poder diseñar sistemas que sean atractivos también para el uruguayo. Desde el punto de vista sanitario, ¿existen restricciones? Sí, eso tenemos compañeros también que han trabajado y dependiendo obviamente de la zona del Uruguay donde nos encontremos hay determinadas restricciones, se habla de un hongo, se habla de lechos que están dentro de lo que son las plantaciones forestales, se habla de la garrapata, si es mayor o es menor. En realidad hay limitaciones del mismo sistema que se van imponiendo por generar ese microclima entre lo que es la humedad y lo que es la temperatura, en muchos casos en verano.
mayor a lo que es a cielo abierto, y eso genera un microclima interno donde se producen este tipo de especies en las cuales puede ser perjudicial para el animal. Obviamente cuando uno habla de garrapata es un parásito que ahí sí quizás sea más visible lo que es la parte sanitaria. Cuando uno habla de lechos o hongos, el animal ya tiene que estar quizás hasta un punto sin comida como para tener que recurrir a comer eso. El animal es inteligente y el animal, si nosotros lo apretamos, quizás termine comiendo ese tipo de maleza o por no conocerla, pero no es algo masivo, sino que es algo porque el animal está obligado a comer. Cuando nosotros nos vamos a lo que son parásitos como la garrapata, sí se ha encontrado que la duración de los ciclos en algunos casos es mayor que a cielo abierto por el microclima que se genera dentro del monte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.